Hola, ¿cómo están? Vamos a dar unos minutitos para que se siga conectando la gente y partimos. Ya. Hola nuevamente a todos y a todas. Mi nombre es Constanza, soy su monitora en este curso de formación de laudo socioambiental sobre prácticas y fundamentos de la litigación climática. Eh, Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión que tratará sobre las vías para cautelar los derechos fundamentales frente a la crisis climática. Como cuestiones administrativas, les recordamos que es muy importante que por favor se conecten y participen de toda esta sesión con sus nombres y apellidos, ya que la asistencia se registra a través de Zoom y es muy importante claramente la asistencia para que después puedan acceder a su debida certificación de que participaron en este curso. Así que, habiendo dicho eso, le voy a dar el paso a los profesores Marcos y Sofía para que comencemos esta tercera sesión de este curso de formación. Muchas gracias, Connie. Hola a todos, todas. Hola, Sofi. Hola, Feli. ¿Cómo están todos? Esta noche de martes, tercera sesión de este curso que hemos estado teniendo esta semana sobre fundamento y práctica de la litigación climática. No sé si están todos los que habían estado en las sesiones pasadas. Espero que sí. Le voy a pedir a la Sofi que me ayude con la presentación para comenzar a señalarles que
Esta es la penúltima sesión. Vamos a tener la sesión de hoy y luego la última va a ser la otra semana. Y en esta fase del curso comienza una etapa que tiene que ver más ya con la práctica. Ya diría yo que los fundamentos lo hemos repasado a través de eh, la explicación conceptual de aquello que explica el fenómeno del cambio climático y lo diferencia de crisis climática, de crisis ecológica, de calentamiento global, y también los conceptos que dicen relación con los efectos de este fenómeno, y ahí estamos hablando de, por ejemplo, pérdidas, de daños, de exposición, de vulnerabilidad, de resiliencia, todas esas cosas que hemos visto en las clases pasadas. Y también algunas otras cuestiones que tienen que ver más con los aspectos sociales de este fenómeno y dice relación con las afectaciones. Y ahí entonces repasamos el tema sobre los derechos humanos que se ven afectados por este fenómeno y algunos casos, no sé si se acuerdan que estuvimos hablando sobre el tema de la laguna de Aculeo, que antes existía y ahora está seca, y en el fondo qué nos producía, qué reacción nos merecía ver ese tema. Así como también comentábamos qué sucede cuando la autoridad se ocupa de tratar de mitigar los efectos del cambio climático, eliminando la instalación de ciertas industrias extractivas que contribuyen a la generación de este, pero por el otro lado, en otro territorio, el Estado hace totalmente lo contrario, eh, promoviendo entonces la instalación prácticamente de este mismo tipo de industria en otra parte. Entonces, eh, cómo veíamos esa esquizofrenia, entre comillas, de la autoridad al entender este tipo de cuestiones, que finalmente es lo que trata de hacer, y también esto lo vimos, no sé si se acuerdan, trata de precaver a nivel internacional e interno con principios como por ejemplo equidad en la igual repartición de carga o beneficio, o por ejemplo con el principio de transversalidad, en la necesidad de que la actuación coordinada de la autoridad sea realmente una coordinación que se haga cargo de este fenómeno como ha sido comprometido por nuestro país a nivel internacional y con el territorio a nivel interno. Entonces, la idea un poco de esta sesión y de la que viene es empezar a mirar ya las herramientas propiamente tales que disponemos para tomar todo esto que hemos estado hablando estas sesiones pasadas y aplicarlas y saber qué hacer cuando estamos mirando las noticias o estamos conversando con nuestros vecinos o con nuestra familia y tenemos un problema que parece que es más colectivo que individual porque tiene que ver con un componente ambiental, que este puede ser de estos los más básicos, ¿no es cierto?, los recursos naturales renovables, que son, como lo entiende en la normativa, el agua, el aire o el suelo, pero también pueden ser otros componentes ambientales que son más difusos de entender, como aquellas interacciones que se dan en el medio humano, las costumbres o quizás el paisaje del que depende la actividad turística que desarrollo familiarmente o con un grupo de personas. Todo ello sobre la base de la variable o carácter climático que puede tener eso y que depende en el fondo de cómo está la situación en ese lugar. Y ahí no sé si se acuerdan que vimos el Atlas de riesgo climático, para poder profundizar sobre cómo está el escenario en cada territorio y según eso, cómo está el escenario, por ejemplo, en riesgo, en amenaza, respecto de tal o cual componente en cierto sector del territorio nacional. Y según eso, poder entender cómo ha afectado el cambio climático en este componente, entonces, y cómo entonces todas las actividades que giran
o que dependen de ese componente afectado por el cambio climático tienen que adecuarse a esta afectación y entender que entonces la regulación de esa actividad tiene que ser distinta. Ahora y ahora más que nunca, porque el efecto del cambio climático se acelera y aumenta. ¿Ya? Y eso va a ser distinto y va a tener que ser evaluado en cada caso. Entonces la idea de este módulo y del que viene, entonces, es empezar a ir viendo esas cosas, empezar a ir entendiendo, entonces, críticamente, eh, cuando entendemos que una situación tiene un componente climático con el que podemos actuar nosotros como personas. eh, y aquí entonces ya ir derechamente al contenido de esta clase, el objetivo entonces generar pensamiento crítico sobre estas políticas de cambio climático y aprender los mecanismos de acción para hacer frente a esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar viendo acciones, esto un poco más jurídico, pero también vamos a ir viendo otras cosas, y sobre todo casos, para que entendamos cómo se ha ido entendiendo en el análisis de casos esta cuestión que se llama la litigación climática. Ahí sí te voy a pedir, Sofi, que pasemos entonces a lo siguiente, esto que viene acá es una promesa que le habíamos hecho a la clase anterior, de revisar la última pregunta que le hicimos y que contestaron ustedes más o menos en 2 minutos, no sé si se acuerdan, pero que tenía que ver con esta pregunta que le hicimos en la primera clase, que le hicimos al final de la segunda de nuevo, eh, porque no sé si se acuerdan que en la primera clase ustedes contestaban que no percibían tanto el cambio climático, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan de eso, y después en la segunda clase, al final de la segunda clase, ustedes comentaron un montón de cosas que tenían relación con el efecto colectivo del fenómeno del cambio climático en la vida social y en el territorio, y aparecieron todas estas cosas que no aparecieron en la primera clase, que son todas muy atingentes y necesarias de ver como un efecto problemático y complejo del cual el cambio climático sí, pero sobre todo la regulación, la política pública y la actividad privada debe tomar a la hora de hacer cualquier cosa, desarrollar cualquier actividad, digamos. Pero también, no solamente para efectos de enfrentar esa actividad, sino que también para efectos de adaptarnos a la situación climática que nos exige vivir de una manera distinta, teniendo presente todas estas cuestiones que ustedes dijeron acá, como la salud mental, que hoy es muy precariamente regulada por nuestra legislación ambiental. La verdad es que hay casos donde se ha pedido que se tome la salud mental como una cuestión a ser evaluada, y ha sido rechazado. Y ahí tengo el ejemplo de Río Cuervo, y a partir de Río Cuervo la experiencia ha sido tomar este caso como una alteración significativa del medio humano y tratar de agregarlo como percepción del riesgo, y cómo en la percepción del riesgo de las personas está el efecto sobre esta salud mental. Porque así, salud mental, tal como se expresa ahí, no está regulado, y eso también se lo dicen la propia autoridad de sus funcionarios al momento de regular los proyectos, cuando en las guías el propio Servicio de Evaluación Ambiental dice que la salud mental no forma parte de aquello que tiene que ser evaluado. Entonces, es realmente un problema que tiene que cambiar esto, básicamente, así como también tiene que cambiar la regulación reglamentaria a la hora de evaluar el efecto sobre el componente hídrico, teniendo en consideración el escenario de escasez hídrica, que es distinto a la sequía. No olvidemos que la escasez hídrica tiene que ver con la gestión del componente hídrico, y la sequía tiene que ver con el efecto natural de disminución del componente agua en un lugar determinado. Entonces, esta conjunción que se da es un escenario preexistente a cualquier actividad que se vaya a desarrollar ahí, y también es un escenario preexistente a tomar en cuenta para cualquier política pública sobre adaptación climática, por cierto. Bueno, contaminación apareció, obviamente, calidad de vida y realización personal, y esto, bueno, es otra cosa bastante
ahora se diría curiosa de entender y va a ir avanzando según transcurran los tiempos, pero estamos muy lejos de entender que la regulación actual sobre este fenómeno tenga que hacerse cargo de la realización personal. De la calidad de vida sí, pero ¿qué se entiende por calidad de vida? Y hoy la regulación, el Estado, los funcionarios de los servicios que regulan actividades entienden por calidad de vida ciertas cosas muy específicas, ¿no? Y que tienen que ver con, por ejemplo, en una encuesta, en un proyecto que se va a realizar, si tú estás dedicándote a la actividad de la agricultura, y este proyecto, cualquiera que sea sobre saneamiento, por ejemplo, va a afectar tu actividad de agricultura, esto te va a afectar en tu calidad de vida, pero estamos tomando realmente en consideración la realización no solamente personal, sino que familiar de quien depende de la actividad de la agricultura que va a ser afectada por ese proyecto. No, la verdad es que la regulación de ese proyecto tiene presente otro tipo de cuestiones, no cuestiones como la realización colectiva ni personal, mucho menos. Entonces, no me parece irrelevante, sí me parece que estamos bastante lejos de eso. Y obviamente, bueno, no sé si han visto videos sobre cómo nos hacemos cargo del cambio climático. El otro día estuve viendo un video sobre que te preguntaba directamente, ¿uno puede arreglar personalmente el cambio climático, colectivamente el cambio climático? Bueno, claramente era una pregunta retórica porque nadie puede responder eso, o francamente todos podrían decir que no, de partida, ¿no? Pero sin duda que ahí, en esa pregunta, en esa respuesta, no están cuestiones como la realización. Francamente, está todo lo contrario. Es que a la hora de hacernos cargo de los efectos del cambio climático, o adaptarnos a él, es que todos vamos a estar un poco peor, pero vamos a estar pudiendo hacer todo lo que ahora seguimos haciendo. Y de eso se trata este fenómeno que nos afecta a todos finalmente. Es que todos vamos a sacrificar algo. Eso es lo que nos está diciendo esto. Y lo más injusto de todo es que los que más tienen que sacrificar son los que menos contribuyen al cambio climático y son los que menos tienen. Entonces, y ahí entonces surge el concepto de equidad y justicia climática, porque la justicia es, o quiero entender que así es, eh, que es cada uno tiene derecho a tener un piso mínimo de dignidad y derechos sociales que les corresponden a todo ser humano en la Tierra, ¿no? Y entonces la realización colectiva y personal deja de estar en ese plano, porque entonces empezamos a hablar de que los derechos que se entendían como derechos económicos, sociales y culturales vienen a discutir el rango de jerarquía que tienen con otros derechos más civiles o políticos, según ese rango histórico tradicional de derechos humanos que se discutía hace 30 años, qué sé yo, y que ahora el fenómeno del cambio climático viene a discutir, porque entonces hay ciertos derechos sociales que vienen a ser más importantes o derechos políticos que pasan a estar más atrás según las necesidades de cada territorio, en fin, y las necesidades de cada territorio según también sus políticas de cada país que sea internamente. Entonces, es toda una cuestión. Obviamente la seguridad alimentaria es una cuestión poco regulada y muy necesaria porque es lo que más nos va a cambiar. O sea, el efecto aquí, esto, la persona que puso seguridad alimentaria o las personas que pusieron seguridad alimentaria aquí lo ven súper bien. O sea, claramente y entendieron bien científicamente hablando y más allá que yo lo diga, es algo que lo ha dicho el IPCC, ¿no es cierto? Y están todos los informes eh, el aumento y la acumulación en la atmósfera de todos estos gases cambian los componentes de manera que hay menos disponibilidad de suelos aptos para tener los alimentos que son necesarios para sostener la vida en tierra, así como la hemos estado sosteniendo hasta ahora. Y eso va a cambiar, y eso todo el mundo sabe que va a cambiar. Pero ¿qué estamos haciendo a este efecto? Bueno, ese es un tema que también está por regularse en política pública de mitigación, de adaptación sobre todo, porque es cómo entonces en este escenario de donde vamos a tener suelos menos aptos para la vida en tierra, como lo hemos estado sosteniendo, cómo nos ajustamos a ese escenario.
Sí, y ahí, de nuevo, esta contraposición con la realización, que claramente ya no estamos hablando de realización, estamos hablando de cómo seguimos subsistiendo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Bueno, acceso a recursos y al territorio, claro está, que tiene que ser distinto, no como lo hemos estado entendiendo hasta ahora, no puede ser un acceso ilimitado, regulado por cuotas, entendiendo que todos tenemos derecho al recurso y nadie tiene deberes con ese recurso. Claramente lo que hemos tenido entendiendo hasta ahora es algo que no es sostenible, por no decir sustentable, sostenible, porque no va a perdurar y en el tiempo esa manera de entenderlo, porque el recurso, y también no me gusta hablar mucho de recurso, prefiero hablar de elementos de la naturaleza, porque el recurso finalmente, ¿qué es lo que te dice? Que es algo que puede aprovecharse por el ser humano, y claramente eso pugna con el entendimiento que deberíamos empezar a tener para realmente adaptarnos a esto que se nos viene. Entonces, ahí un poco el comentario al acceso a recursos. Que sí, tenemos que tener acceso a los elementos, pero también tenemos que cuidar esos elementos. Entonces, es quizás acceso a estos elementos, o más que acceso al recurso, cambiaría por relación con los elementos, que es muy importante, y el territorio. Obviamente, el tema de los desastres socioambientales es una cuestión que afecta, y ya me voy a ir apurando porque hay que empezar a entrar en materia, pero el tema de los desastres es bastante bueno que lo hayan puesto acá, porque sucede con el cambio climático que los desastres son cada vez más frecuentes, ¿no? Y entonces, miremos, por ejemplo, el tema de las marejadas, que son cada vez más fuertes, por decirlo, por decir algo, y más frecuentes, más fuertes y más frecuentes, las precipitaciones cada vez más fuertes, y esas precipitaciones más fuertes cada vez más frecuentes, o al revés, la ausencia de precipitaciones y el aumento del calor en ciertos lugares es más fuerte y más frecuente. Entonces, el desastre que se produce a partir de ese fenómeno, ocasionado por el cambio climático a su vez, ocasionado a su vez por el calentamiento global, nos trae estos desastres, y la regulación de desastres que hemos tenido hasta la fecha es insuficiente, porque la regulación de los desastres hasta la fecha considera el desastre como lo que es una cosa que ocurre de vez en cuando, pero no es una cosa que ocurre todo el tiempo. Entonces, el desastre se convierte en la normalidad, y ahí entonces tenemos el problema de nuevo, de adaptación a este nuevo escenario de cosas que hasta ahora hemos venido entendiendo que son desastres, pero ya no lo son, o tienen que ser atendidas de manera conceptualmente distinta. Falta de naturaleza, por cierto, esto tiene que ver obviamente con lo que hablábamos del acceso al recurso o de la relación con la naturaleza. Incertidumbre, claro está. Riesgo a la salud, sí, claro que sí. Aumento en el costo, falta de servicios básicos. Esto tiene que ver con el efecto consecuente en la economía sobre el efecto del cambio climático en los componentes ambientales con los cuales nos relacionamos en nuestra vida diaria. Obviamente esto impacta en la economía. Limitaciones en el desplazamiento y el ocio. Claro, aquí está el tema de los migrantes climáticos y cómo los desplazamientos de personas que ya no pueden subsistir en donde el efecto del cambio climático se ha desarrollado en toda su magnitud y ya es imposible pararlo en ese lugar. Entonces, se convierte entonces la necesidad de adaptación en una necesidad urgente que no ha podido ser eh, tomada por el Estado, y por lo tanto cada persona tiene que autorregularse y ver dónde se va. Y en el fondo esa es la causa de la migración climática, bueno, entre muchas otras, pero claro, hay limitaciones en los desplazamientos porque uno podría entender entonces que se va a empezar a colapsar estos pulmones del planeta que hasta ahora han resistido el cambio climático. Por ejemplo, estamos hablando de la Patagonia, estamos hablando de los hielos bueno, de la Antártica no, porque en realidad no, pero de la Patagonia, claro, y esto lo vemos en realidad, podríamos estar hablando horas también sobre el tema de las parcelaciones de la Patagonia, porque la gente ya entendió que hay mejores lugares para vivir que la zona centro, porque entre otras muchas cosas, está saturada de mala calidad de vida que, entre otras cosas, obviamente,
está dada por los efectos que produce el cambio climático, como la contaminación al aire, entre otro tipo de cuestiones. Pero sí, limitaciones en los desplazamientos, porque se colapsan estos nuevos lugares. Efectos sobre la libertad económica, ya lo dijimos, problemas para las generaciones futuras. Y esto, hoy qué bueno que terminamos con esta expresión, porque en definitiva de eso mucho se trata esto, de ver cómo lo hacemos ahora para que la humanidad pueda vivir en el futuro. Y bueno, y no sé, quienes tengan familia acá, claramente los efectos van a ser cada vez, digamos, más urgentes de atender, por no decir peores, pero cada vez necesitamos acuerdos más estrictos internacionales, cada vez necesitamos negociaciones más urgentes entre los estados partes del Acuerdo de París, cada vez necesitamos que los estados tomen medidas más urgentes, más rápidas, porque obviamente ya lo dijimos, el cambio climático se acelera y aumenta. Entonces, ¿esto es problema para quién? Sí, para nosotros, pero para las generaciones futuras, por cierto. Y ahora sí, creo que hemos comentado todo lo que teníamos que comentar de la clase pasada y entremos en materia rápidamente para hablar de acciones. Dale nomás. Bueno, les quería traer esta imagen porque las acciones no solamente lo que hacemos con abogados o sin ellos en sede administrativa o con abogados en sede judicial, las acciones también son las acciones que podemos tomar todos sin ser abogados. Los propios abogados, o sea, yo mismo que voy a protestar cuando corresponde, cuando hay algo que no puede ser obtenido de otra forma, entonces corresponde ejercer derechos sociales, porque la protesta es un derecho social. Me imagino, no sé si hay mucho sobre eso. Entonces hay muchas otras cuestiones, aparte de las vías tradicionales de acción, donde se entiende que existe litigación climática, donde también esta litigación climática se amplía. Y por lo tanto, aquí tenemos protestas como muchas han habido en muchos países exigiendo justicia climática. Y justicia climática es todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Dale, Sofía. Y bueno, por eso les decía, ¿solo jurídicas? No, no solo jurídicas, pero sí, hay que conocer las jurídicas también, porque todo esto se entrecruza y hay que saber entrecruzarlo, porque no basta, no basta solamente con estudiar mucho, analizar un caso y presentar una acción para resolver ese caso. Probablemente ese caso se pierda si no tenemos todo esto que está sucediendo por el otro lado, que ustedes ven ahí a la derecha, que son las cuestiones que generan que ese caso tenga posición de ser ganado, porque si uno hace todo esto que está ahí, y qué es lo que he puesto ahí sobre comunicaciones, sobre articulación ciudadana, sobre la información que tenemos que levantar, sobre la formación que no solamente ustedes están teniendo acá, sino que también ustedes después conversan con gente afectada por este tipo de temas, entonces ustedes forman a quienes tienen una mano ahí para formar, con quien conversar, eh, con quienes difunden sus problemas, con quienes hacen lobby con las autoridades o con... Porque en la democracia representativa uno puede entender que existe, no existe, o creer o no creer en ella, pero hay gente que sí toma decisiones y que no somos nosotros, son la gente que se vota. Si las votamos o no es relevante, pero es irrelevante para lo que estoy diciendo en el sentido de que hay gente que está tomando decisiones y esa gente que está tomando decisiones tiene que tomar las decisiones que se ajusten a mi problemática, que se ajusten a entender ese sujeto que está tomando esa decisión, a que necesito algo que él tiene poder de hacer. Y para eso, entonces, es muy relevante y que no se malentienda. Yo no quería decir que era irrelevante quién vota a quién o que quién cree que es aquí inexistente o no la democracia representativa. No, es muy relevante entonces, por el contrario, es muy relevante votar súper bien informado porque la persona que está formada en esto es probablemente la persona que entiende que el cambio climático es una cuestión que se viene y se viene cada vez más fuerte, y en realidad más que se viene está sucediendo y donde tenemos que
ajustarnos muy rápidamente para poder, y aquí voy a insistir en esto cada vez que se pueda, para seguir viviendo de la forma que lo estamos haciendo y probablemente cambiar esa forma, porque quizás no sea eh, ni siquiera sea, digamos, suficiente seguir viviendo de la forma que lo hemos estado haciendo. Y claramente aquí el cuestionamiento no es solamente de parte de ustedes, sino que también de los profesores. O sea, yo cuestiono incluso esa oración sobre, vivir como lo hemos estado haciendo, porque claramente, como lo hemos estado haciendo, hasta ahora nos trajo hasta acá, que es donde no deberíamos estar. Entonces hay que hacer algo distinto. Y si alguna de estas acciones les permite circular para ese sentido, entonces hay que actuar en consecuencia. Y todo eso es importante, entonces ejercer el derecho a huelga si es que, si es que corresponde en algún caso particular, otras acciones sociales o comunitarias como transmitir este tipo de cuestiones a través del arte, de la música, también permea a la gente en entender que esto es importante. Y todo eso va a levantar y va a ser casi imperceptible, porque una vez que existe todo eso, aparecen cuestiones que empiezan a ser más visibles, como que tenemos, por ejemplo, pensemos en el verano, y pensemos en los incendios forestales, que son agravados, su riesgo es agravado por el cambio climático, pero muchas personas lo vinculan con las empresas forestales, la industria forestal. Pero la verdad es que yo, dedicándome a esto, no vi mucha acción judicial o acción administrativa directamente contra la empresa forestal, sino que vi más lobby, negociación ciudadana, comunitaria y, político, y lobby político para que el Estado, el gobierno, tome medidas eh, en cuanto a esto, y ahí no sé si se acuerdan que las forestales un poco le pararon los carros al gobierno por entender que las forestales podían tener algo tener que ver con esto de los incendios. Pero más allá de que eso sea cierto o no, si uno empieza a gestionar eso que fue tema, que antes no era tema y ahora ha empezado a ser tema, y esto ya todos lo saben que es efectuado por el cambio climático, o sea, es aumentado el riesgo por el cambio climático, pero claramente no es que surja de la nada, o sea, probablemente si no tengamos ninguna empresa forestal ahí, tengamos puro bosque nativo, obviamente va a ser todo distinto. El punto es cómo generamos relación de causalidad entre esos incendios que afectan a tanta gente con el escenario de cambio climático, con el proceso industrial de las empresas forestales. Y en eso se ha estado pensando. Y por eso la litigación climática es tan emergente, porque la diferencia entre una litigación ambiental tradicional y una litigación como esta es que esto se está construyendo sobre el camino. O sea, si no hay ninguna acción de cambio climático, de adaptación o de mitigación para hacer frente a las forestales que tienen que ver de la forma que tengan que ver con los incendios que se producen, es porque esa información se está levantando todavía. Y porque no hay ningún caso cierto, porque para que haya algún caso cierto y los tribunales digan sí, ellos son los culpables de esto, bueno, esa causalidad tiene que estar suficientemente desarrollada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, existe un montón de mecanismos jurídicos y administrativos, pero esta información tiene que estar y tiene que estar esta difusión y esta formación. Pero para ir básicamente con las cuestiones concretas, existe toda una institucionalidad, ¿no es cierto? Y uno puede interponer denuncias. Aquí no solamente a la institucionalidad ambiental, ¿ah? Ojo que también puede haber litigio climático en otras sedes que no tienen nada que ver a la ambiental. Yo me dedico a la sede ambiental, pero he visto litigios que inciden en mitigación de cambio climático por conflictos entre empresas, por conflictos de libre competencia. Entonces ahí uno podría entender que en la denuncia de colusión en la Fiscalía Nacional Económica, la Fiscalía Nacional Económica podría perseguir un caso de colusión o de abuso de posición dominante
de una empresa que, sabiendo que tiene la posición dominante, genera también efectos sobre el cambio climático, y cualquier medida que la Fiscalía Nacional Económica persiga ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia puede ser idónea también para efectos climáticos, en términos de que esas medidas para disminuir ese abuso de posición dominante y volver al Estado de Derecho permiten que asimismo se reduzcan emisiones porque se va a reducir las filiales o qué sé yo, las medidas que en esa sede correspondan. Pero la sede donde yo, a la que yo me dedico, una denuncia por elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, por cierto que puede tener carácter climático si hay un proyecto que está, por ejemplo, extrayendo áridos en un río que se está secando, y la extracción de áridos está también modificando el componente ambiental que suelo, que requiero que esté incólume o de la manera menos afectada posible, considerando el cambio climático. Y entonces, probablemente esa ilusión ante la Superintendencia del Medio Ambiente, si aporta la información necesaria, y por eso es tan importante lo de la derecha, la información necesaria sobre que ese componente se está viendo afectado, eh, tenga que ingresar, tenga que evaluarse por estudio de impacto ambiental. Pero también están los recursos, todavía no, todavía están los recursos administrativos, donde yo puedo hacer frente a ciertos actos administrativos de la autoridad que también pueden tener componente climático. Y por ejemplo, en esta misma denuncia, si la Superintendencia del Medio Ambiente dice que se archiva, entonces yo interpongo justamente el recurso que viene aquí abajo, que es el recurso de reposición, pero también puedo solicitar la invalidación o presentar otros recursos especiales, que según los casos, bueno, todas estas administrativas, por cierto, no requieren abogado para ser presentadas, pero el recurso de reposición, para dejarlo básicamente claro, es aquel recurso que se interpone ante la misma autoridad para que la misma autoridad modifique su decisión. Y luego avanzamos hacia los otros recursos más judiciales. Y aquí va a depender si existe un recurso judicial especial o no, para seguir avanzando el caso. Y en el mismo caso de extracción de áridos, si es que al recurso de reposición en contra de la resolución, y quiero ir lento, que resuelve o archiva la denuncia, si a ese recurso de reposición la superintendencia también la rechaza, entonces luego procede ahí un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental, o según sea el caso, si es que lo archiva por cuestiones demasiado extraordinarias, puede incluso proceder una acción de protección por vulneración de derechos fundamentales. Pero lo que les quería decir es que existe entonces el mecanismo de la denuncia para denunciar cuestiones que están sucediendo fuera del marco normativo de la ley, y ahí les quiero decir que hay proyectos que tienen que ingresar a evaluación de impacto ambiental, y hay muchos otros que no se están evaluando y que se están haciendo igual, y todo eso son indenunciables por elusión al sistema. Y contra todas estas decisiones negativas que tenemos de la autoridad, entonces proceden otro tipo de recursos, que son estos: la solicitud de invalidación, el recurso de reposición y otros recursos especiales que proceden según la normativa que estamos hablando. Y en esta normativa está entonces el Tribunal Ambiental, o si se está evaluando un proyecto, y es el caso contrario, entonces procede observar y presentar una observación ciudadana a ese proyecto, y después litigar si es que procede el rechazo de esa observación y la aprobación del proyecto. Entonces litigar por reclamación administrativa y después reclamación ante tribunales ambientales el caso contra ese proyecto, el mismo proyecto de áridos que se está evaluando, por ejemplo, y que es industrial. Y en el mismo caso donde yo consideré e identifiqué que en escenario de cambio climático ese río se está secando, y esta actividad en su evaluación no está considerando que el río se está secando. Entonces, ¿se está evaluando bien el proyecto? No, se está evaluando mal, porque no está considerando el escenario preexistente de disminución de recursos hídricos. Y así también existen medidas cautelares. Bueno, la demanda de reparación por daño ambiental, yo lo pongo a la par con las medidas cautelares, porque las medidas cautelares son amplias, ¿no? Existen amplias medidas cautelares de todo tipo de clase que buscan precaver que el efecto ambiental siga ocurriendo mientras
se está litigando el caso por una acción presentada. Pero también existe la demanda para perseguir quienes incurren en daño ambiental a que lo reparen y que se condene a su reparación. Y en todos estos casos, una vez que tengamos un litigio judicializado, procede también, si no nos gusta, por ejemplo, cierta interpretación que en los tribunales o los mismos operadores o mi contraparte le está dando a cierto artículo, con cierta estrategia podríamos incluso presentar un requerimiento de inaplicabilidad por que esa interpretación de ese artículo y esa aplicación de ese artículo, en este caso, está siendo contrario a los principios constitucionales. Pero finalmente, y para cerrar esta lámina, lo que les quiero decir es que más allá de todas las vías judiciales y administrativas que tenemos para hacer frente a actividades o a políticas del Estado, tenemos que tener presente que estos casos no son nada si no tenemos movilizado al territorio al mismo tiempo. Y bueno, este tipo de casos, este tipo de acciones, sí, se pueden presentar frente al Estado sin tener una actividad de por medio produciéndose. O sea, si yo estoy viendo que el Estado en sus políticas públicas no está haciendo suficiente, bueno, entonces yo solicito lo que corresponde al Estado y eso lo puedo hacer. Hay solicitudes varias, solicitudes genéricas que le puedo hacer al Estado, y si no me responden esas solicitudes, bueno, proceden recursos. Lo que pasa es que mucha gente cree que la solicitud se queda hasta ahí. Si yo le presento una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente no me responde y yo considero que esa respuesta es contraria a derecho, entonces tengo recursos a la mano. Es importante tener presente eso con toda esa información. Ahora sí, Sofía. Y todo ello era para decirles que en estos casos tradicionalmente ambientales, pero que pueden tener un componente climático, una vez que lo identificamos, nos damos cuenta que lo que dice ahí, ¿no? Que justicia ambiental también es justicia social y, por cierto, justicia climática también es justicia social. Y ahora viene una actividad. Marco, ¿te puedo hacer una consulta? No sé quién me está hablando. Que no Andrea veo. Jiménez. Andrea Jiménez. Sí. Sí, oye, a propósito, no sé si lo dijeron al principio, pero vamos a tener el espacio para consultas después de cada sección y la sección justo termina después de la actividad, tengo entendido. Entonces ahí vamos a responder. Ya, ok. Sí, tenemos también algunas interacciones en el chat, pero la vamos a dejar para una vez que finalicemos esta primera sección. Ay, lo siento, estoy haciendo spoiler. Bueno, como ya hemos trabajado anteriormente, vamos a usar un Menti para esta actividad. Acá los chiquillos les van a mandar el link en el chat y por mientras yo me voy a cambiar, perdón, de pantalla a la pantalla del Menti. ¿Ya se ve? Ah, ya están expertos. Llegaron antes que yo al Menti, bacán. Sí, me cuesta un poco con tantas cosas del Zoom tapando la pantalla. Ya, entonces vamos a la primera actividad. Va a ser el mismo link para las dos actividades, pero igual los chiquillos se los van a mandar después de la segunda parte de la sesión 3. Entonces, esta primera actividad es: ¿qué contras o limitaciones ves en las acciones que presentamos recién? Este es de desarrollo, así que ahí van dejando sus comentarios. Y ya aprendí cómo mostrar las respuestas, así que todo va a estar bien. Gracias, Sofi. Van apareciendo entonces desconocimiento y bajas sanciones, claro, bueno, como lo que señalaba a propósito de peticiones generales a la autoridad que después no son recurridas administrativamente ni judicialmente. Bajas sanciones, sí, claro, eso hay que cambiarlo. Bueno, no sé si supieron, pero se publicó la nueva ley de delito económico
y ambientales, que unifica una serie y tipifica una serie de nuevos tipos penales. Tipos penales, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir conductas que antes no existían o que no estaban suficientemente profundizadas, desarrolladas, ahora sí existen y tienen asociadas sus propias sanciones, que en ese caso son privativas privativas de libertad. Pero en el caso en el que, en otros casos, por ejemplo, las sanciones administrativas, en caso de una elusión muy grave y extraordinaria, el máximo que puede, pecuniariamente hablando, puede aplicar la Superintendencia del Medio Ambiente es de 10.000 unidades tributarias anuales, que es bastante, pero que en ciertas industrias eso es bastante indiferente si es que esa industria es global, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, hablemos de, no sé, de Shell, por ejemplo. Falta de fiscalización, sí. Por cierto, es algo que no nos gusta de las acciones que existen porque por más que denunciemos, la superintendencia se demora, parece que falta no solamente más regulación o profundidad en la regulación de sanciones, sino que también más funcionario, quizás otra entidad, y dividir las competencias. Saturación del sistema judicial, poco conocimiento del público respecto a tribunales ambientales. Sí, sí, por cierto, y no solamente poco conocimiento y saturación, sino que también falta de acceso o barreras de acceso por la profundidad de las pruebas que necesitamos para llegar a tribunales ambientales, la expertise de quienes defienden casos en tribunales ambientales. Falta de norma tendente a la protección, claro, lo que vimos, por ejemplo, con la salud mental. Vacíos legales, lo mismo, la sociedad no está unida y no tiene poder frente a las autoridades. Sí, y esto no es solamente algo de la justicia climática, sino que también de justicia social en general. Falta de conocimiento, de nuevo, no está pensada para el ciudadano común, sino para grandes problemas a nivel macro. Bueno, justamente la idea es tratar de aterrizar estas cuestiones a la vida diaria, porque el cambio climático resulta que, y ustedes mismos ahí lo pusieron al final de la clase pasada, y lo que hemos estado revisando, que sí nos afecta, y lo que nos afecta colectivamente también nos afecta en nuestra vida diaria, porque lo colectivo estamos empezando a entender que es indisoluble de lo individual también. La actual constitución, sí, claro, claro que sí, poco conocimiento al respecto, de nuevo, el acceso a la participación ciudadana en terreno, falta de participación, escucha a las comunidades, sí, obviamente, legitimidad activa. Hay alguien que puso algo bastante técnico acá. No nos gusta la legitimidad activa. Bueno, sí, nos gustaría que realmente existieran acciones populares en materia climática para honrar el principio de acción climática que ha sido dispuesto el año pasado recién en la ley marco de cambio climático. Sería bueno que la legitimidad activa se ampliara. Influencia del poder económico, claro está. Unificación de la normativa ambiental. Sí, la verdad es que sí, necesitamos quizás entenderlo aquí un poco más a lo gringo, como diría alguien, y quizás, no sé, a mí yo siempre he criticado el sistema por tipología, a mí me gusta más el sistema por impacto, o sea, no empezar a, cada vez que aparece una tecnología nueva, tratar de agregar la tipología, entonces cada vez estamos atrasados de la realidad, sino que haya una agencia velando por que los efectos ambientales no se produzcan. Quizás haya que cambiar esa dinámica. Ninguna talla de responsabilidad internacional frente al cambio climático. Bueno, es que la responsabilidad internacional al final, ¿qué es? También esa es una cuestión a reflexionar, porque la responsabilidad internacional se reduce a sanciones económicas, puede ser, pero no es lo mismo la responsabilidad interna por incumplimiento de obligaciones internas a la ley el incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones internacionales que finalmente llevan a ser juzgadas por el Estatuto de Roma, por la normativa internacional que nos hemos dado como globalmente finalmente, y ha sido, digamos, el tema de siempre, que es cómo se cumple la normativa internacional o cómo hacemos cumplir, cómo le aplicamos coerción a esa regulación internacional. Que no se reconozca el medio ambiente como sujeto de derecho, bueno, eso es lo que hablábamos sobre la relación con la naturaleza, por ejemplo, medios de comunicación masivos manipulando a las personas, sí, obviamente, poder económico, lo que también hablábamos, conflictos de interés entre privados y quienes legislan, sí, por supuesto, también, obviamente, que si los privados desarrollan actividades que afectan
los componentes afectados a su vez por el cambio climático y quienes legislan están asociados con esos privados, bueno, obviamente que no vamos a tener legislación que vaya a precaver esos efectos. Por eso es importante que quienes legislan sean votados por quienes nos preocupamos de estos temas, y eso también es litigación climática, por cierto. La litigación climática parte desde mucho antes, no solamente cuando presentamos una denuncia o una reclamación al tribunal. Me parece que preparar el caso para el tribunal es también tener legislación adecuada y también tener todas estas condiciones adecuadas al caso. Falta de fiscalización, ya lo dijimos, poca entrega de información, esto es muy importante, falta información, falta mucha información, lo mismo que hablábamos de los incendios, ya aparecieron algunas preguntas que vamos a tener en cuenta después, pero el tema de los incendios, si no hemos visto acciones judiciales al respecto, es porque falta información. Así como falta información respecto de otras materias que nos parecen bastante evidentes, pero que todavía no tenemos sentencias al respecto, como por ejemplo lo que está pasando con Quintero Puchuncaví. A mí me parece bastante evidente que hay que paralizar todo el complejo industrial. No sé ustedes, pero claramente nosotros estamos conversando sobre, entre nosotros, que nos interesa este tema, que queremos hacernos cargo de estos efectos climáticos. Entonces, nadie me discutiría que siente que lo que hay que hacer en Quintero Puchuncaví es cerrar todas las empresas. El punto es, ¿tenemos las pruebas suficientes para cerrar todas las empresas en un caso judicial? Todavía no, y por eso lo han cerrado. No bien han dictado 3 sentencias los tribunales de justicia ahora recientemente sin cerrar las empresas, y el Estado sigue con la alerta sanitaria y qué sé yo, pero siguen las intoxicaciones. Bueno, no se establece reparación al territorio. Bueno, y eso es lo otro muy importante, porque para adaptarnos al efecto climático, al cambio climático, tenemos que empezar a reparar nuestros suelos y a reparar en realidad nuestros componentes, nuestra relación con la naturaleza, y eso se hace a través de, sí, demandas por daño ambiental, si es que hablamos estrictamente de litigación climática, lo que a su vez se hace con mucha información y muy precisa y adecuada sobre el daño ambiental significativo que se está produciendo en un caso determinado, pero también se hace a través de lobby, negociación o presión política, porque una política pública también puede llegar, si es bien negociada, con las autoridades locales, por ejemplo, a tener una medida de reparación que podríamos tener también en un tribunal. La verdad es que esto es tan etéreo y tan difuso que nunca se sabe. Y bueno, muchas gracias por esta actividad. Como dijimos y prometimos, en esta sesión, luego de esta sección, venían un espacio de preguntas. Creo que alguien las iba a leer, ¿verdad? Sí, y si quieren como decirla, levanten la mano y ahí los chiquillos que son moderadores van a ir indicando quién habla, porque como que salen por orden, quién levantó la mano primero, etcétera. Exacto. Muchas gracias, Sofía y Marcos, por esta primera sección. Había una pregunta de Andrea Jiménez. Andrea, por favor. Acá. Más que una pregunta, es como un comentario que en relación a algo más macro. Nosotros estamos hablando cuando ya está el daño hecho, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, justo por lo que comentaba Marco acerca de los incendios forestales y el tema de las forestales, de grandes estaciones de bosque, ¿cierto? Pero también los forestales, por otro lado, hablan que ellos son parte de la solución, porque aquí nosotros vamos a tener una captura de CO2 y la elaboración de elementos, construcciones de casas de madera van a contaminar menos que todos los restos de las otras construcciones que se están realizando, por lo tanto, en los otros materiales que se usan. Entonces, ¿cómo también llegamos a un equilibrio en esto? Porque los árboles nos van a ayudar. Ustedes dicen, claro, no el monocultivo, pero es el monocultivo el que tú desarrollas para la construcción, las construcciones de casa de madera que son más resistentes al fuego. Existe harta información en Alemania. Yo me acuerdo, estuve en una generación de casas de madera y los restos del bosque, que genera una aislación mucho mayor que tener una casa de cemento, que luego va a tener menos combustible que generar o que quemar para calefaccionarla, etc. Ya se venden las casas, por ejemplo, por metro, por cantidad de energía que necesitas para calefaccionar un metro cuadrado. No como acá, que se vende por metro cuadrado, así también una casa grande en Bajara, más o menos. ¿Te fijas? Entonces yo voy a ese tipo de normas, no sé cómo llamarlo, no soy abogado, pero que pueda regular esto, porque de alguna manera el bosque es el que nos va a ayudar a la captura de CO2, así como la protección del océano, por ejemplo, que también captura CO2,
pero por otro lado, regular estas grandes plantaciones que no nos afecten a la gente y que se regulen bien, porque nosotros los incendios, más del 30% era por incendios intencionales. Yo este verano estaba en Tomé cuando uno veía la punta de cada cerro quemándose. Eso no es efecto del cambio climático, es efecto de cualquier tipo que se puso a quemar nomás. Y quemó gran parte de Tomé hasta Dichato. Entonces, cómo las normas o leyes ambientales puedan regular esto, porque la eliminación de las plantaciones no va a ser la solución. Quizá la regulación del tipo de plantaciones, porque si no, de hecho, para llegar a hacer cero carbono, que le llaman ahora a la empresa, es justamente plantando. Ese es el incentivo que hay, colocar una cantidad de hectáreas que tienen que plantar por año las empresas forestales, por lo tanto las políticas nos van a orientar hacia eso. Muchas gracias, Andrea. ¿Preguntas? Ahí, ¿Hay preguntas? no sé si Marcos y Sofía responden al tiro el comentario de Andrea, o puedo leerle un par de otros comentarios que también estuvieron y ahí podemos hacer una ronda. Yo iría al tiro porque tengo problemas de retención. Entonces, Perfecto. Yo voy a hacer después, pero ya, ok. lo Vamos uno por siento. uno entonces. Vamos a Eh, pasar a eso. sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Andrea. Hay cuestiones que, y de hecho, precisamente así lo dije y por eso lo dije así, hay cuestiones que no están resueltas, hay cuestiones donde no tenemos exactamente la información sobre cómo debería regularse eh, el tema para precaver cómo es la mejor forma de adaptarse a esto. Lo cierto es que si es que no existe ninguna acción judicial en orden a establecer la culpa de las forestales en eso, es porque claramente no existe información para establecer lo propio. Y por lo tanto nadie podría decir que las forestales tienen la culpa de los incendios forestales, o tampoco nadie podría decir que el cambio climático tiene la culpa de los incendios forestales. El cambio climático, lo que ha sido documentado por el IPCC es que uno de los efectos es el aumento del riesgo de los incendios forestales. Y eso va a depender de el lugar determinado, de que se trate, ¿no? Tú me estabas hablando de, si bien escuché bien de Penco, de por ahí, de Dichato, claro, pero si estamos hablando de Nueva Zelanda, de California, van a ser otros los antecedentes. En California también suceden grandes incendios forestales y ahí se vive otra realidad normativa, local, económica, qué sé yo, diferente, pero en el planeta estamos todos y la regulación va a ser distinta para adaptarnos a esto, según dependa del lugar donde estamos, o sea, según lo que necesite la localidad en ese lugar determinado, y de eso se trata de identificar esto, de si hay algún elemento climático en algún caso en particular que tengamos que tener presente para perseguir nuestra necesidad primaria en este aspecto, que cuál es mitigar, pero sobre por todo, adaptarnos a lo que tenemos como situación basal de vida, que finalmente nos proyecta todos los días. Y presentar una acción por presentarla para condenar porque sí a las forestales no tiene ningún sentido si con eso no vamos a si con eso, en esta conversación que estamos teniendo, no consideramos el elemento climático que corresponde considerar para lo que queremos conseguir, que es aquí, bueno, o cambiar nuestra forma de vida, o entender y empezar a relacionarnos de manera distinta con el suelo y con las autoridades y con las empresas, que obviamente van a seguir existiendo, las autoridades también. Obviamente aquí no se trata de perseguir el escenario sin Estado o sin privado, ¿no? Eso nunca lo vamos a perseguir, no. Al revés, es cómo transitamos a un modo de entender que todos estos factores son necesarios en un escenario en el que ya no puede ser la misma actividad de la misma forma que la estábamos entendiendo. Porque los incendios forestales, el riesgo que ya está documentado que sí forma parte de un efecto concreto del cambio climático, va a hacer que esto sea cada vez más frecuente según sea el lugar donde estemos. Y si políticamente, y con la regulación adecuada y también la regulación que se dé el propio privado a sí mismo, si esta es adecuada, bueno, obviamente, felizmente vamos a tener una disminución de esto, pero mientras no nos hagamos cargo de los suelos y qué sé yo y de todo,
de todo eso que confluye en hacernos cargo del incendio, bueno, vamos a seguir teniendo incendios. Y ya sabemos que el riesgo de esto sí está provocado por el cambio climático. Por eso estamos hablando de esto. Eso nomás. Al respecto, igual yo quería mencionar dos cosas, que ahí también hay una conjugación del proyecto mismo y cambio climático, porque el cambio climático, si bien aumenta las temperaturas de los sectores, disminuye la humedad, de por sí los monocultivos forestales son un tipo de producción que deseca mucho el ambiente, y aparte un ambiente homogéneo es mucho menos resiliente que un ambiente heterogéneo como lo es un bosque nativo. Y al respecto, algo que he visto mucho que pasa en la evaluación de impacto ambiental, no solo, bueno, las forestales no entran en evaluación, deberían entrar en evaluación por la magnitud y la transformación que generan en el ambiente, pero es otra discusión. Pasa mucho cuando ya hay evaluación, que hay cosas que son riesgos, y como son riesgos solamente, ahí el Marcos me corrige porque yo tampoco soy tan versada en esto, son planes para tomar en estas acciones de riesgo, pero dentro de la evaluación ambiental no se considera dentro de la adaptación este riesgo. Por ejemplo, el riesgo de un bloom algal nocivo, como lo es la marea roja, no es considerado en la evaluación de una salmonera. Y son cosas que pasan, ya ni siquiera es como principio preventivo precautorio, como que ya se me confunden esos, pero en el fondo es decir, hay una potencialidad de que suceda, hay cosas que ya sabemos que pasan y aún así nuestra maquinaria de evaluación no es capaz de introducirlo en acciones concretas para que los proyectos eviten estas como consecuencias. No sé si lo dije mal, el Marco me corrige. Todo perfecto, es completamente Verídico. adecuado. Ya, y lo otro es que ya son las 8, entonces no sé si vamos a alcanzar, nuestra última actividad era de conversación, entonces estaba pensando, Marcos, que si podríamos ver lo que es materia y quizás en la siguiente clase, que es como 100% interactiva casi, dejar el primer tiempo para cerrar, para partir con la conversación con la que íbamos a cerrar en este módulo, en esta sesión, porque nos apremia el tiempo. No sé si te parece si no alcanzamos como correrlo para la siguiente sesión, la actividad 3. Sí, puede ser. Me abro a la posibilidad según cómo vaya transcurriendo estos 30 minutos que quedan. Lo digo Pero, porque yo explico lento y me toca explicar a mí después. ok, Ya, no ya, sé si hay más dígame. preguntas en el chat o... Tenemos algunas interacciones en el chat respecto a lo que estábamos hablando a propósito de la pregunta de Andrea. Camila Basualdo, por ejemplo, nos dice: tengo entendido que los monocultivos forestales siempre serán dañinos versus plantaciones nativas, especialmente monocultivos de pinos que consumen mayor cantidad de agua versus nativos, entre otros. Ahí nos envía un link en el cual en el fondo ocupa como fuente para darnos este comentario, y nos indica que en el link se establece que, es decir, los monocultivos forestales son un emisor neto de CO2 y en lugar de ayudarnos a que Chile mejore el balance de gases de efecto invernadero y se acerque a la carbono neutralidad, nos alejan de ella. Esa es una interacción que nos había, de un comentario que nos había dejado Camila. Chiquitito al También, respecto, sí. eso tiene mucho que ver con algo que que nos suele pasar desapercibido, que es la mayor parte del carbono se fija en lo que es el suelo, en la materia orgánica que se ingresa al horizonte orgánico de lo que es el suelo, más que lo que nosotros vemos como materia vegetal, porque si bien los árboles crecen y después tienen un tamaño constante o tienden a tener una tasa de crecimiento más lento, lo que sí se recambia constantemente son las hojas, y esta materia orgánica que cae de las hojas de restos vegetales y de desechos de animales se acumula en el suelo, y esa es la diferencia entre un bosque natural y un monocultivo. El monocultivo no tiene este tipo de suelo rico en materia orgánica, de hecho empieza a consumir la materia orgánica, bueno, que degradan bacterias a cosas que el árbol puede absorber, bla, bla, pero en el fondo esa es la gran diferencia en la capacidad de absorción y de fijación de carbono. Eso. Y también la distancia, ¿no, Sofi? Como Sí, entre las sí. plantaciones también es un factor Y la importante. diversidad tiene como, son muchas variables que consideran dentro de la capacidad de fijación de un ecosistema. Sí, y todo ello tiene que ser evaluado. Pues si es lo que dijiste tú, Sofi, sobre la falta de evaluación de las forestales como tipología, y por eso yo la critico tanto, el sistema de la tipología me carga, la verdad.
pero con eso coexistimos. ¿Cómo es necesario que exista una tipología asociada a estas forestales? Porque impactan y está estudiado en el componente agua, por ejemplo. Además de todas estas otras variaciones asociadas al cambio climático que hemos estado conversando. No, y Y aparte son súper invasivas como especie. claro, Perdón. claro, ¿no? Si tienen toda una raigambre de efectos que existen regulados en la ley en términos generales, que son asociados a actividades que son presumiblemente susceptibles de causar impacto ambiental y no están reguladas como tipología. Eso me parece, la verdad es que aberrante, pero bueno. Mucho ojo con, y esto también tiene que ver con litigación climática, y uno de los fundamentos es tener muy claro que la contribución de culpas es parte de un caso también. Entonces yo vi por ahí un comentario asociado a que, ¿y qué pasa entonces con los incendios intencionales? No se trata aquí de que hay solamente, que un caso se explica solamente de una manera. O sea, hay una cuestión que puede ser multicausal y eso es así en casi todas las cuestiones ambientales y, por cierto, climáticas. De hecho, mucho más aún climáticas, porque en el fondo lo que te trae el cambio climático es un escenario preexistente que hay que considerar en esa distribución de causas. Y en esa distribución de causas, entonces tenemos que probablemente la actividad forestal no causa incendios forestales, porque nadie podría decir, a menos que, bueno, sea bastante evidente y registrado, que una empresa forestal causa un incendio forestal, pero sí podemos decir que hay un efecto asociado que tiene que ser regulado y ambientalmente evaluado. Lo que no tiene nada que ver con el bien jurídico que se busca proteger cuando perseguimos penalmente a un sujeto que provoca un incendio, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso no es litigación climática. Lo que es litigación climática es, para efectos de esta clase, de este curso, entender cómo las actividades tienen que reconceptualizarse según el escenario en el que estamos viviendo y que nos invita con conceptos nuevos a entender que existen nuevos casos aparte de los casos ambientales tradicionales. Acá hay dos preguntas que son como para ti. Una de Oscar Torres que dice, ¿existe alguna... Bueno, primero dice buenas tardes y gracias, yo soy la ordinaria que se faltó eso. ¿Existe alguna metodología para saber cuánto cobrar por acciones judiciales medioambientales desde la perspectiva de abogado? No existe. O yo no la conozco. Quizás puedes ir al colegio de abogados, pero la verdad es que lo dudo que tengan una metodología a propósito de esto, porque de litigación climática muy poco están hablando ahora. Quizás en términos ambientales generales sí, puede que haya, que también la desconozco, Yo, pero si existe alguna, seguro que en el colegio de abogados la tienen. Yo lo único que había escuchado como desde las comunidades es que los costos de un abogado ambiental hacen una gran barrera al acceso a la justicia, pero también porque las comunidades suelen tener como menos recursos para ese tipo de procesos. Y la otra pregunta que está acá, ¿qué texto o artículo de Camila Villablanca, qué texto o artículo recomiendan para profundizar sobre las vías administrativas y judiciales? Ya, ahí está buena la pregunta porque me permite contrapreguntarles si han entrado al Padlet, pues donde yo he agregado un montón de artículos que son muy útiles para entender que lo que estamos hablando se ve en materia de sistema de evaluación de impacto ambiental, se ve en materia de derechos humanos, se ve en materia del sistema interamericano de derechos humanos, también a nivel interno en la defensa de derechos fundamentales. Eh, He agregado ahí un montón de artículos que tienen que ver con casos también, a propósito de comentarios de jurisprudencia, que son útiles para tener presente para nuestros propios casos también. Entonces, los invito a acercarse al Padlet, que hay mucho material, que incluso yo nunca había sistematizado de manera tan clara todo esto, así que me gustaría que una vez que culmine el curso poder seguir accediendo a esto, porque quedó bueno el Padlet, de verdad. Le animo a que vayan allá y en la próxima clase entonces comentemos esos artículos, de hecho. Ya. En virtud Del tiempo. del tiempo, les voy a leer el último comentario que creo que es interesante para diversificar un poco lo que estuvimos conversando,
que es de Carolina Bahamontes. Dice que respecto a la salud mental ha surgido, por ejemplo, el término de ecoansiedad, que ahí también Carolina toca un tema distinto y de lo que Marcos también estuvo conversando. No sé si ahí ustedes quieren hacer algún comentario, chiquillos, o si no, seguimos también en virtud del tiempo. Ya nos van quedando solo 20 minutitos. Yo muy cortito y tiene que ver con la falta de regulación al respecto. Primero primero relacionar, creo que falta relacionar todavía, y me refiero aquí con data más técnica, la ecoansiedad como parte de un espectro de ansiedad que existe en esto, para entender que la salud mental comprende la ecoansiedad y no es solamente un fenómeno social, sino que también un fenómeno disciplinario por la salud a estudiar, y que luego esto esté asociado a la regulación ambiental y a la regulación climática, para hacer planificación climática de una manera íntegra, que obviamente no forma parte de eso solamente la salud física, sino que también la salud mental. Ya, ahora yo les voy a rapear la siguiente parte para que alcancemos a verlo bien y ver la parte de Marcos. Ya, entonces esto va a ser un flashback a la clase anterior, porque me di cuenta que no traté también lo que es mitigación. Entonces acá va a ser un breve resumen de la diferencia entre mitigación y adaptación, porque son dos conceptos que manejamos mucho durante lo que ha sido estas sesiones. Entonces tenemos la mitigación, que es el hecho de intentar parchar, por así decirlo, que acá sale la tierra como intentando parchar la casa, pero más que nada es el intentar detener o revertir lo que es el cambio climático, y la adaptación es el realizar las actividades considerando esta realidad, considerando esta proyección, considerando estos cambios. Entonces, ese era un punto, y el otro punto que quería indicarles también es lo importante de la interacción de los proyectos, de los procesos industriales, de la economía, de todas nuestras actividades como seres humanos con el medio ambiente, y que hay que tener para ver este tipo de cosas, y cuando necesitáis medidas de mitigación, adaptación, etcétera, es importante ver que cuando tenemos un proyecto o actividad, hay dos formas de interacción con el medio ambiente en este escenario de crisis climática. Uno, que es el más directo, el más evidente, que son emisiones, cambio de uso de suelo, redirección de cursos de agua, etcétera, que son elementos que aumentan el forzamiento radiativo de la Tierra, es decir, aumentan el efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático, y esto es directo. Su contaminación como de efecto de ese invernadero, etcétera, genera estos cambios directamente. Y otra cosa que siempre hay que considerar es que un proyecto puede afectar un ecosistema, un componente ambiental que es sensible al cambio climático. Y los dos siguen siendo igual de relevantes en este escenario. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de un coral blanco de agua fría que vive en la Patagonia de nuestro país, que es sensible a la acidificación del océano por cambio climático, o sea, por el aumento de CO2 que desequilibra la química oceánica, por el aumento de la temperatura del océano, es sensible a muchos factores, por lo tanto está en un área de riesgo, por así decirlo, está en condición de riesgo frente a estos cambios. Y tenemos entonces que o bien un proyecto puede aumentar el cambio climático o puede afectar ecosistemas sensibles al cambio climático. Y eso hace que estos deberían ser revisados minuciosamente, como lo que mencionamos recién, que hay cosas que no se consideran, simplemente no están incluidos los riesgos dentro de la evaluación, es simplemente un plan de compromiso en caso de que pase algo, y no acciones concretas, que es lo que debería pasar para o no aumentar el cambio climático, que sería mitigación, de forma activa o de esta forma pasiva, que es evitar impactar estos ecosistemas sensibles. Ahora, conceptos. Bien rápido. Entonces tenemos que las acciones de mitigación son acciones destinadas a disminuir el forzamiento radiativo de la Tierra, como recién habíamos dicho, y buscan disminuir la emisión o capturar los gases de efecto invernadero, por ejemplo. O sea, es o detener o retroceder el avance de esta avalancha que se nos viene, y dentro de esto lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, que son mis favoritas, que son acciones o políticas que utilizan el poder de la naturaleza para abordar los desafíos. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo utilizamos los servicios ecosistémicos existentes o los reforzamos en vez de estar siguiendo este paso de artificialización, de
medidas como que en el fondo buscan más ser un nuevo sector productivo que realmente ser una solución. Por ejemplo, este tema de hacer como árboles metálicos que fijan CO2 y bla, es como te da mucho más beneficios ambientales plantar un árbol de verdad. Entonces, ahí hay como, bueno, varias discusiones y estas soluciones basadas en la naturaleza sirven tanto para mitigación como para adaptación. Ahora, respecto a la adaptación, tenemos distintos tipos de adaptación y entre ellos están los principales, que es la basada en la comunidad, que es una forma de adaptarte que se enfoca en reducir la vulnerabilidad de grupos humanos, de personas, de sectores. Por ejemplo, de personas que viven en islas, en zonas costeras, en zonas de inundación, zonas de huracanes o de altas temperaturas. Y la otra rama que tenemos es la adaptación basada en ecosistemas, que busca aumentar la resiliencia de los ecosistemas, o sea, hacer acciones para que los ecosistemas puedan adaptarse al cambio climático y puedan seguir existiendo y por ende seguir generando los servicios ecosistémicos de los que dependemos. Como ya les había mencionado, servicio ecosistémico es una visión antropocéntrica de las funciones de un ecosistema, pero es como una manera de explicarlo. En el fondo, de por sí la existencia de los ecosistemas nos funciona y nos sirve y nos beneficia, más que servir es como el solo hecho de existir es necesario, de maneras que no somos capaces de comprender aún. Bueno, y ahí también tenemos lo que son las adaptación preventiva y reactiva. Y acá, como dice la palabra, la preventiva tiene que ver con, yo sé que acá esta zona se va a inundar de aquí a 10 años, entonces tengo que adaptar mi plano regulador para que en ese sector, por ejemplo, ya no se construyan restaurantes, hoteles, etcétera, cabañas en ese sector que es potencialmente inundado por el mar en un periodo de tiempo súper corto. Versus la reactiva, que es como el mar ya se está comiendo esos restaurantes, ¿qué acciones voy a tomar para mover a esta gente, cambiar las concesiones, etcétera? Entonces ahí tenemos estas dos formas de ver lo que ya está pasando y uno muy importante es ver lo que va a pasar, que de hecho el prevenir en términos económicos es lo más beneficioso, el prevenir te ahorra muchos costos. Y hay análisis económicos que están mejor presentados que yo diciéndolo, pero que en el fondo prevenir los daños y adaptarte a tiempo genera menos costos a largo plazo que pasar por todo el desastre socioambiental hasta que lo arreglas. Y acá, chiquitito, les dejé ese link debajo de esta ilustración, me la robé de una página súper buena que explica muy bien lo de mitigación y adaptación y tiene como preguntas interactivas. Se los dejé acá abajo para que los que quieran entrar después cuando vean la presentación es interactivo, es súper entretenido. A mí me gustó mucho, está muy clara la información. Bueno, ¿existe la mala adaptación? Sí, existe la mala adaptación. También lo explican en esta página, que en el fondo es cuando tomamos a las rápidas soluciones que a largo plazo nos salen peor. Por ejemplo, la desalinización es un buen ejemplo de esto porque si bien la desalinización te permite obtener agua en sectores, desde agua salada, en sectores que tienen escasez hídrica, el costo de la desalinización en términos energéticos es muy alto. Entonces, si yo hago esto a la rápida, utilizando una matriz energética que viene de carbón, que viene de material fósil, estoy al final emitiendo mucho más para generar esta agua desalinizada, para solucionar este problema climático, versus el hacer este procedimiento utilizando una matriz energética renovable. Lo mismo, por ejemplo, con la aislación. Si pongo muchos calefactores o enfriadores en mi casa para poder adaptarme a este cambio de la temperatura y no aíslo bien mi casa, voy a terminar gastando más energía, gastando recursos económicos y generando emisiones si mi matriz energética es de combustible fósil y aparte de la ineficiencia energética, pérdida de temperatura, etcétera, versus una buena adaptación que sería aislar bien la casa para no tener que usar este tipo de recursos. Ya, fin de mi interacción. Adelante, Marcos. Muchas gracias, Sofi. Bueno, siendo las 20:20 y quedando 10 minutos, voy a ser bastante breve. Yo creo que voy a tomar tu sugerencia de hacer la última actividad que teníamos pronosticada para hoy, la última clase, porque vamos a alcanzar, pero creo que no alcanzamos a hacer esa última actividad en esta clase. Así que, bueno, la idea de ahora es un poco comentar algunos casos para que tengamos el panorama global de cómo ha ido sucediendo esto de la litigación climática en la práctica, tanto afuera como acá en Chile. Dale, Sofía. Entonces, quería comentarles sobre dos casos
muy rápidamente que sucedieron en Holanda, uno el 2012 que fue fallado el 2015 por un tribunal de primera instancia en Países Bajos, y otro que fue un poco posterior, el 2000, justamente 15 comenzó ese caso y se terminó el año pasado, en primera instancia. Todavía faltan las apelaciones, ¿no es cierto? Pero lo llamativo de estos dos casos es que, bueno, el primer caso se llama el caso Urgenda, que Urgenda es el nombre de una organización allá en Holanda, muy pequeña, que con 800 ciudadanos holandeses, ustedes saben que Holanda, bueno, es otro mundo, ¿no es cierto? No, nada que ver con Chile. Entonces, ¿qué es lo que pedían los holandeses? Pedían contra el Estado y demandaron, y no usaron aquí una acción ambiental, ¿ah? Aquí pidieron al Estado, básicamente, ante, obviamente, en el tribunal de primera instancia que les dio el fallo favorable, disminuir o hacerse cargo del incumplimiento al Acuerdo de París en materia de mitigación en relación a lo que vimos las clases pasadas, asociado a que cómo lo hace cada Estado parte del Acuerdo de París para mantener reducidas sus emisiones, para no contribuir al calentamiento global más allá de 1,5 grados Celsius, digamos, ahora en adelante. Y claro, Holanda es de los contribuyentes, no el más fuerte contribuyente al cambio climático, pero ciertamente no es uno de los más afectados. Sí, contribuye bastante. Entonces, ¿qué es lo que dijo Urgenda? Dijo, bueno, hágase cargo del Acuerdo de París con principios y normativa asociada a la normativa que vimos en las clases pasadas sobre cambio climático, asociado ahí a la Convención Marco, asociado al Protocolo de Kioto, al Acuerdo de Doha, y también, por supuesto, al Acuerdo de París. Y el tribunal de primera instancia ahí obligó al Estado a reducir en un 25% al 2020, esto es uno de los primeros casos, sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y la forma en que debía hacerlo el Estado, bueno, eso correspondía de parte del Estado. Ahora toca ver cómo lo estará haciendo Urgenda para obtener el cumplimiento de ese fallo, porque esa es la otra, obtener fallos favorables y que no se cumplen. Entonces tenemos la justicia climática un poco a medias. Pero lo traía a colación para que ustedes entendieran que uno puede pedir al Estado que se haga cargo de una obligación expresa a nivel internacional. Holanda es Estado parte del Acuerdo de París, tanto como Chile. Obviamente, Holanda tiene obligaciones que comprometidas por Holanda y Chile tiene obligaciones comprometidas por Chile. Cada NDC ahí es distinta. La NDC la puse en el Padlet y la hablamos anteriormente. La NDC es la sigla de la Contribución Nacional Determinada, que es el instrumento interno para el cual cada Estado parte sea obligado a cumplir con el cambio, con el Acuerdo de París, para mantener los efectos adversos de los gases de efecto invernadero controlados en los términos del Acuerdo de París. Y el otro caso es el caso Shell, que a diferencia del anterior, lo común es que son los dos casos holandeses, eso sí, distintas organizaciones, pero la diferencia con el caso anterior es que acá la organización que llevó este caso climático lo hizo en contra de la empresa directamente, no contra el Estado. Y esto fue bastante novedoso en su época porque se entendió con este caso que las empresas están obligadas también por el Acuerdo de París indirectamente. Y entonces el Tribunal de Primera Instancia en ese aspecto obligó a Shell a hacerse cargo en un 45% de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, no solamente por las centrales de Shell en Holanda y en Europa, sino que en las filiales en otras partes del mundo. Y bueno, ustedes saben que aquí hay Shell por todos lados, entonces Shell está en todo el mundo. Y que obliguen a Shell a reducir en un 45% al 2030 sus gases de efecto invernadero es bastante. Y de nuevo, aquí lo hicieron con las acciones que tenían, que son las acciones tradicionales comunes que fijaba el ordenamiento sistema normativo holandés.
Entonces, la verdad es que lo que hay que hacer acá es identificar el componente climático y hacerlo conversar con las normas e instrumentos y herramientas que tenemos tradicionalmente. Y bueno, en Chile, en materia ambiental. Entonces, sigamos. Bueno, nos quedan 4 minutos, pero brevemente, y podemos profundizar en eso en la clase que viene, que va a ser netamente de casos ya, pero en Chile lo que ha sucedido es bastante poco a nivel de litigación climática. Tenemos 5 casos, diría yo, emblemáticos, donde hay un universo bastante grande de casos donde se han pedido cuestiones relacionadas con los compromisos del Estado o la autoridad de que sea el caso, o del privado en su caso, para hacernos cargo del cambio climático, pero en la mayoría de los casos a la gente no le va bien, porque son argumentos, digamos, vanguardistas, que son argumentos donde los tribunales no están acostumbrados a razonar sobre estos nuevos principios, sobre estos nuevos conceptos, y menos aún en una cultura jurídica donde no nos gusta que hablemos de tratados internacionales como si fueran leyes, digámoslo. O sea, más allá de que la Constitución diga que un tratado sobre derechos humanos o sobre este tipo de obligaciones tiene la misma categoría que una ley, la verdad es que eso ha sido bien discutido y sigue siendo bien discutido. Y si no ha sido discutido últimamente, la verdad es que la percepción de quien falla este tipo de casos no está a la mano echar mano al protocolo de Kioto, por ejemplo, a la Convención Marco de Naciones Unidas o al Acuerdo de París, sino que nos gusta más bien pensar en nuestras propias cuestiones que nos damos a nosotros mismos para regularnos, para autorregularnos. Entonces, pero sí o sí podemos hablar de casos de sistema de evaluación de impacto ambiental versus casos de derechos fundamentales. Pero en todo caso, todos estos casos, he dicho muchos casos, muchas veces casos últimamente, pero todo esto tiene que ver con actividades que se han instalado o llevan instaladas ya a tiempo. Entonces, en el 2021 la Corte Suprema falló favorablemente a una comunidad que interpuso reclamación tras reclamación y llegó hasta el final de la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo: confirma la sentencia del segundo tribunal ambiental. ¿Y qué dijo el segundo tribunal ambiental? Que en este caso, sobre continuidad operacional de la mina que se trataba de Cerro Colorado, afectaba al bofedal de Lagunillas de una forma tal que el modelaje de las aguas subterráneas a propósito de este efecto, en este caso, no se hacía cargo de la variable cambio climático. Y eso es algo que vamos a profundizar en la clase que viene. Pero es muy importante, ya que tengamos ese pronunciamiento de la Corte Suprema, de entender que la evaluación de impacto ambiental tiene que tener integrada la visión de cambio climático en el componente ambiental como sensible, que es lo que le hablaba a la Sofi, y preexistente a el caso que estamos llevando. Angamos, ya lo comentábamos antes, el caso sobre la revisión de una termoeléctrica, considerando los efectos del cambio climático dentro de estos 20 años que han pasado desde que se aprobó la termoeléctrica y actualmente donde se encuentra en ejecución. Quintero Puchuncaví, Bocamina, que bueno, son el primero en territorio asociado a 3 termoeléctricas y un montón de procesos que tienen que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, y Bocamina es directamente una central que acaba de cerrar, pero que en su momento fue perseguida por daño ambiental y condenada a la reparación y la reducción de sus gases de efecto invernadero, y Pascualama, que clausuró el año pasado, y vimos cómo entonces procedía la clausura cuando afectaba a los glaciares, y que eso tiene efecto en el cambio climático, porque la afectación del glaciar, que tiene su sensibilidad propia por el cambio climático, se veía afectada a sí mismo por esta actividad que no regulaba ese efecto sobre el cambio climático. Diría yo que siendo las 20:30, muy brevemente decir que la política pública a propósito del cambio climático ha sido bien cuestionada a propósito de si estamos siguiendo los criterios internacionales que nos damos para mitigar y adaptar estos efectos. Obviamente hay mucho que discutir en torno a la mitigación, ya cómo ha sido desarrollada la planificación climática a propósito del plan de descarbonización del cierre de termoeléctricas, que hoy constituye un negocio entre el Estado y los privados. No es una política pública que busque realmente cerrar, sino que realmente responde a las necesidades económicas y a la transición económica de las empresas que funcionan a la combustión de combustibles fósiles a otro tipo de energía.
así como también, bueno, eso se ha litigado y se ha perdido hasta ahora, por eso no lo pongo en los casos de arriba. Pero en el fondo explicarles que falta mucho a nivel político, público, de parte del Estado para hacernos cargo de implementar el Acuerdo de París. Y en eso vamos a estar conversando a propósito de qué es lo que falta y los demás casos que hemos traído para ustedes. Les invito nuevamente a entrar al Padlet porque está bastante bueno en información sobre esto mismo. Yo, de hecho, me acuerdo que subí unos 3 o 4 artículos sobre el caso de Cerro Colorado, que fue el primero, la verdad, que tan expresamente se hizo cargo de considerar el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Y eso sería por hoy. Muchas gracias. No sé si tenemos espacio para preguntas o las dejamos para la clase próxima. Ahí le dejo este tema a los moderadores. Igual eso, que hay preguntas en el chat, pero ya son más de las 8:30. Y modérennos, por favor. Sí, yo creo que tal vez podríamos... Habían algunas preguntas administrativas, pero también habían algunas preguntas pertinentes a lo que estábamos hablando. No sé si les parece a los profesores y también a Felipe como monitor, que tal vez recojamos estas interacciones que quedaron y podemos tal vez partir la siguiente, o como consideren los profesores, la siguiente sesión con estas interacciones y así no seguir extendiéndonos en el tiempo. Don Marcos, elijan. Ah. A mí me parece bien. Yo creo que estamos en el tiempo, en honor al cansancio humano que también forma parte de todas estas cuestiones que estamos conversando, y en honor también a la presencia puntual de quienes llegaron a las 7, me parece adecuado. Y podemos gestionar el tiempo para abarcar todo lo que tenemos pendiente en la última clase. Entonces, quedamos hasta aquí en la sesión número 3. Entonces, la próxima sesión vamos a partir con lo que nos faltó de esta y las superactividades de casos que les tenemos preparadas. Así que muchas gracias a todos por asistir hoy a nuestra tercera sesión. Y nada, pues nos vemos el próximo martes. Que todos lleguen con bien. Muchas gracias. Nos Chao. vemos. Recuerden que la Gracias. Chao. grabación, recuerden que la Gracias, buenas noches. grabación queda disponible el próximo Buenas viernes. noches. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chiquillos, que